Estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de la Iglesia en la historia. La semana pasada nos quedamos en el momento en el que el Espíritu Santo llena a la Iglesia para la obra misionera y el apóstol Pedro predica la palabra del Señor y muchos se añaden a la Iglesia. Hoy voy a saltar algunos capítulos, pero vamos a volver atrás en su momento. Quisiera saltar un par de capítulos para dar un énfasis en el día de hoy que pensamos en las misiones. Y quisiera leer con ustedes el capítulo 10 del libro de Hechos. Pido al Señor que al momento de leer la palabra, al momento de exponerla, el Señor nos permita de alguna manera usar nuestra imaginación, poder hacernos la escena, poder hacernos el contexto, lo que está pasando allí en esta historia. Una historia de la obra de Dios, del Espíritu Santo. Hasta este momento ya los discípulos han sufrido un poquito, algunos ya los azotaron, algunos los encarcelaron. A este momento ya Saulo de la ciudad de Tarso es levantado para perseguir a la iglesia y se nos dice que Saulo entraba a las casas una por una y sacaba a los cristianos. Saulo estaba en esta campaña. Celoso él pensaba del Señor, persiguiendo la iglesia. Ya a estas alturas, uno de los creyentes, Esteban, ha sido apedreado y muerto por causa del evangelio después de predicar con denuedo. A estas alturas también ya pasó algo que algunos conocen y ya vamos a ir en predicaciones a eso. La gente vendía sus propiedades y uno de ellos es Ananías con su esposa Zafira y mintieron al Espíritu Santo por aparentar tal vez o por decir que estaban dando mucho y murieron ese mismo día murieron. Y dice que vino temor al pueblo por esa obra de Dios. Pero ahora en el capítulo 10 va a pasar algo importante con respecto a la expansión del evangelio. A estas alturas también el evangelio ya está siendo predicado en Samaria. Acuérdense que esta predicación, esta serie de predicaciones la llamamos de la tierra hasta el fin, basado en lo que el Señor les manda a los discípulos. Vayan primero a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Padre, una vez más te rogamos, te lo pedimos juntos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Te pido en lo personal, Señor, que dirijas mis pensamientos, las lógicas de pensamiento, mis palabras, para que yo pueda ser fiel al exponer, Señor, el texto, al explicarlo y al poder, Señor, que tu Espíritu Santo lo aplique en nuestros corazones de manera práctica como iglesia. Te lo rogamos, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Va a ser una lectura un poco más larga, entonces voy a hacer algunos comentarios en el camino y al final vamos a ver algunas enseñanzas que podemos extraer de este texto. La ciudad de Cesarea es una ciudad romana. En otro lugar la hemos conocido como Cesarea de Filipos, un lugar donde había un templo de el dios Pan y había una gruta, una cueva donde había agua y había una caverna y se decía que ese lugar era el lugar donde era la entrada al Hades, la entrada al infierno, como ellos lo entendían en Cesarea, los que creían esto. Y es en ese lugar donde Jesús le pregunta a los discípulos un día, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerdan de eso?
Y Pedro, inspirado y lleno del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice con respecto a esta declaración, y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, y lo dice casi de manera ilustrativa, están en la ciudad que se supone que son las puertas del infierno, y él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Están ahora en Cesarea, hay una ciudad donde hay un hombre que es un centurión. Un centurión es un funcionario romano del ejército que tiene a cargo 100 hombres escogidos. Esto es como si fuera un equivalente de nosotros como un capitán, alguien que tiene a cargo una cohorte de 100 hombres. Este es un centurión, un hombre importante. Y no solo esto, se nos da el detalle de que hace parte de una compañía llamada La Italiana. En la historia se puede ver que esta compañía de soldados, este lugar específico era un lugar muy elitista, un lugar de soldados de élite, y era un hombre muy reconocido en el Imperio Romano. Recuerden, él no es judío, él es un romano, pero se nos da unas descripciones interesantes de él. Se nos dice en el versículo 2 que es un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay una expresión que se usa en el Antiguo Testamento y a veces en el Nuevo Testamento cuando se habla de un hombre que no es judío, pero que tiene estas características. Se dice que es un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, no es judío, no es un prosélito. Un prosélito es cuando alguien se convertía al judaísmo, aceptaba las leyes de la circuncisión, las leyes dietéticas, se hacía uno de ellos. Pero los hombres que se llamaban así como piadosos eran hombres que creían en Dios, que creían en Jehová como el Dios eterno, pero no eran personas que se habían convertido a todos los ritos ceremoniales judíos. Estos hombres inclusive podían participar de escuchar la lectura, de escuchar la enseñanza, pero no era judío. Todas las personas podían hacerse judíos, podían hacerse porque el ser judío no es solo una cuestión racial, no es si naciste de papás judíos, sino que podía alguien convertirse al judaísmo. No importa si era de África, si era egipcio, africano, no importa de dónde fuera. Alguien podría decir, quiero hacerme judío, entonces tenía que circuncidarse, tenía que entrar a cumplir todos los preceptos de la ley de Dios y se hacía uno del pueblo. A eso es lo que se llama un prosélito. Pero este no es un prosélito. Este es un hombre que ofrenda mucho, un hombre que ama a Dios, un hombre que ora a Dios. Es interesante, hay un pasaje en el que algunos dicen, el Señor no oye a los pecadores, pero este hombre le está pidiendo a Dios, ora a Dios, y vamos a ver en el texto que sus oraciones son escuchadas, pero todavía no hace parte del pueblo, no es judío, no hace parte de esta comunidad. Y este es Cornelio, su nombre. Él era temeroso de Dios con toda su casa y hacía mucha limosna. No se nos dice que daba algunas. Era un hombre aparentemente muy generoso. Esto a mí me hace ruido en este momento porque los judíos eran muy celosos de quién entraba a una sinagoga. Eran muy celosos de con quién relacionarse, pero parece que no tenían problema en recibir las ofrendas de Cornelio. Parece que no tenía ningún problema en recibir la generosidad de este hombre, porque hacía muchas ofrendas para el pueblo y eso no era rechazado. Eso es un detalle que es interesante. Hay una acepción ahí porque el hombre tiene platica y porque el hombre es generoso. Muy bien. Y oraba a Dios siempre. Era un hombre que frecuentemente oraba al Señor. Este vio claramente en una visión, a él se le da la oportunidad de ver una visión como a la hora novena del día, esto es como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, tus ofrendas, tus donaciones han subido para memoria delante de Dios. Interesante. Envía pues ahora a hombres a Jope. Jope es un puerto. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Busca a Pedro, es lo que se le dice en la visión. Este está en la casa de otro Simón, curtidor. Un curtidor es alguien que se dedica al tema de los cueros, el tema de lavarlos, procesarlos para producir cuero. Les aseguro que esa casa olía horrible, o el taller de ese curtidor. Es una profesión que en algunas ciudades hoy en día está prohibido dentro de la ciudad. Las curtiembres las están sacando de la ciudad por el agua que contamina, los olores, la descomposición. Bueno, no sé si ese detalle importa, pero era para decirles por qué él era curtidor. Allá estaba Pedro, que tiene su casa junto al mar. Lo sacaron cerquita del mar para que no contaminara tanto. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces Cornelio tiene una visión de que manda a traer a Pedro, que se llama Simón y le dicen Pedro, y que está en la casa de otro Simón, que es un curtidor. Muy bien. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Interesante. Tenía gente que era devota, gente que estaba sirviéndole, trabajando cercana a él, a los cuales envió a este puerto de Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, mientras esta gente estaba caminando, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Las casas, normalmente en ese tiempo, no eran casas como las nuestras, en las que hay varios ambientes, una sala, un comedor, algo así, sino que la gente vivía bastante juntos y muchas veces dormían juntos en el mismo lugar. No era muy común en la ciudad de que hubieran casas con muchas habitaciones. Y los lugares donde uno podía tener algo de privacidad siempre eran las azoteas. Eran casas que tenían unas escaleras por fuera y allí tal vez podían algo así como una media sombra, algo para el sol, y la azotea era un lugar para estar tranquilo. Pedro, como al mediodía, en la casa sube a la azotea. ¿A qué? Para orar, cerca de la hora sexta. La hora sexta es el mediodía. Recuerden que en la mañana, la hora primera es como a las 6 de la mañana. Tiene hambre, Pedro, y tuvo gran hambre, versículo 10, y quiso comer. Eso no hay que explicarlo. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Quién sabe a qué huelía lo que estaban preparando? Uno con hambre, en la azotea, orando, le sobrevino un éxtasis. Él entra en un momento en el que él tiene una visión en medio del hambre que tiene y en la búsqueda de oración al Señor. Y él tiene una visión y ve el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Él vio como una tela grande que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, una cantidad de animales. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. ¿Tienes hambre? Ahí tienes. Lo que pasa es que Pedro está viendo una cantidad de animales. Aquí se nos dice de toda clase de cuadrúpedos. Entre esos seguramente había un marranito, tal vez. Y a Pedro se le paraban los pelos de imaginarse siquiera tocar un animal como esos. A nosotros los paisas nos parecen muy agradables, ¿cierto que sí? Sobre todo el chicharroncito y todo eso. Pero para un judío es absolutamente repugnante la idea siquiera de interactuar con un cerdo. No sé si él vio cerdos,
Pero lo que dice Pedro nos revela algo, que de los animales, de las aves y de los reptiles que él vio, se le dice, come de esto, mata y come. Entonces dijo Pedro una contradicción garrafal. Pedro es al menos la segunda vez que yo escucho a Pedro decir la frase más contradictoria del mundo. La primera vez lo dijo cuando, que yo me acuerde, cuando el Señor quiso lavarle los pies. La frase contradictoria es que Pedro dice, Señor. ¿Saben lo que significa Señor? ¿Qué significa Señor? Señor, o sea, no es Señor solamente el papá, es el dueño, es el jefe, Señor. Y después de decir Señor le dice no. O sea, eso es contradictorio en sí mismo. Está reconociendo el señorío del Señor, pero le está diciendo, pero no. Señor, no, no voy a hacer eso. La primera vez le dice, no me vas a lavar los pies. No, Señor, no. Y aquí otra vez Pedro con su frase, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Eso creía él. No sabe que uno cuando está dormido a veces se le meten cosas y se las come. Eso pensaba él. Jamás he tocado cosa inmunda. Él estaba convencido que él era un hombre ceremonialmente puro. Y el Señor Dios le está mostrando algo y lo hace a propósito. Y él tiene la osadía de decirle, no, Señor, nunca cosa tan inmunda ha tocado mi boca. No vas a contaminarme ahora vos. Volvió la voz la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto ya había pasado entre los discípulos. Marcos lo expresa diciendo, entonces Jesús, cuando Jesús dijo que lo que entra al vientre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque lo que entra al vientre, ¿dónde termina? En la letrina. Y cuando se dice esto en el Evangelio, el evangelista dice, dando a entender que el Señor había limpiado todas las cosas. Ahora el Señor le está diciendo, no llames impuro lo que Dios ha limpiado. Ahora estamos hablando de animales. Estamos hablando de que una obra, en el sentido de que ahora ya se puede comer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Hay que entender la razón primero de por qué era importante para el pueblo de Israel comer o no comer ciertas cosas. Además de un asunto de salubridad, porque el Señor protegía a su pueblo y el Señor dio instrucciones de qué animales eran mejores que otros, el Señor no solo lo hizo por una cuestión de salubridad, sino que tenía un significado teológico. El por qué en Levítico el Señor le dice al pueblo, ustedes son mi pueblo y yo los he separado. ¿Saben lo que significa separado? Yo los he santificado, los he separado para que sean mi pueblo y para que sean diferentes. Y hasta en la dieta, el pueblo se mostraba diferente porque había sido separado para Dios. Pero ¿con qué propósito el pueblo había sido separado? No era para que se sintieran la última Coca-Cola del desierto, ni para que sintieran que todos los demás eran estopa para el día de la ira del Señor, como ellos decían. Para ellos los gentiles, nosotros éramos combustible para el día de la ira del Señor, porque ellos son el pueblo del Señor y algún día el Señor vendría y quemaría a todo el mundo, a los infieles, pero el Señor salvaría solamente a Israel. No, se les había olvidado que la razón de ser por la que Dios había separado un pueblo era para que ese pueblo anunciara al Dios verdadero, para que ese pueblo testificara a todas las naciones quién es el Dios de Israel. Y por eso en su momento el Señor dijo, estos animales no comerán porque serán impuros para ustedes. Pero cuando el Señor limpia todas las cosas, cuando esas cosas pasan a ser solamente un símbolo que apuntaban a algo más importante, y con la venida de nuestro Señor Jesús,
Ahora no es importante lo que comes o lo que no comes, porque el Señor todas las cosas las ha limpiado en Cristo Jesús. Y por eso es que Pedro le dice, no, Señor, nunca he probado cosa inmunda. Versículo 16, y esto se hizo 3 veces. Qué paciencia la del Señor, ¿no? 3 veces el Señor le muestra y le dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. El lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, Pedro se quedó pensativo. He aquí que unos hombres que habían sido enviados por Cornelio, ¿se acuerdan? Que venían en camino, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. No sabemos cuánto tiempo pasó. Puede ser que Pedro quedó perplejo durante un par de horas. No sabemos. Tal vez se le pasó el hambre. En ese tiempo estaba él pensando, y esto es importante y le doy el crédito. La Biblia dice que él se queda meditando en esto, él medita en esto y actúa cuando él entiende el significado de esto. Tocaron la puerta y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le habla. He aquí 3 hombres te buscan, le dice el Espíritu. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Esto ya es mucho decir. Esta es una casa de judíos. Esta es una casa de judíos. Y el detalle no es poco importante. Pedro está pensando, Pedro está meditando y el Espíritu Santo les está moviendo. El Espíritu les dice, ellos son enviados por mí. Y aquí el detalle es que los hospeda en su casa. No solamente los hace pasar, hospedarse es acomodarse, tener toda la hospitalidad necesaria. Versículo 24, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos. Eso es una reunión ahí. Él quiere que todos escuchen. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. La expresión adorar, ustedes ya la conocen, pero la vuelvo a explicar. La expresión adorar literalmente es una acción de postrarse, es la acción de hincarse, algunas veces hasta tirarse en el suelo. Es una expresión griega que es proskuneo, como besar hacia adelante, besar los pies. Cuando Cornelio ve llegar a Pedro, se postra y ¿qué dice ahí? Y adoró, se postra a él. Pero Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo no sé si este versículo lo habrán leído los papas, que se suponen que son sucesores de Pedro, y Pedro no permitía que un hombre se postrara y le adorara, y le levanta y le dice, no hagas eso, yo soy un hombre. Y este es el apóstol, este no es el sucesor, este es el apóstol en sí, y no lo permite. Muy bien. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, entró a la casa, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo digo, esa es la peor manera de uno comenzar un discurso, en la casa de un gentil. O sea, yo no sé, Dios lo inspiró, pero esa es la peor manera de uno comenzar un discurso. O sea, lo están invitando, uno es judío y está llegando. Es como si nosotros tuviéramos un problema yo no sé, con los costeños, y uno llegue a la casa de los costeños que lo invitaron con tanto gusto,
Y uno dice, ustedes saben que a mí me choca mucho venirnos de los costeños. Ustedes saben que para mí es horrible esto. Pedro está diciendo, ustedes saben cuán abominable, o sea, es un mal comienzo, no. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿En qué momento sacó Pedro esa conclusión? ¿En qué momento Pedro entendió ese mensaje? Hace poco tiempo. Pedro está meditando. El Espíritu Santo le está permitiendo meditar qué significa todo eso, de los animales y todo esto. Pedro empezó hablando de comida, pero Pedro entendió que no se trata solo de comida, porque Dios ha limpiado toda la comida. Pedro empezó a entender porque desde el primer momento hospedó a estos extranjeros y Pedro comenzó diciendo, el Señor me ha enseñado que Dios no hace ¿qué? No hace acepción, no hace acepción. A ningún hombre le llame común o inmundo, dice Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, dice él, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y él cuenta toda la historia que ya leímos hace un ratito. Leamos el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro no pierde el tiempo y comienza a exaltar la persona de Jesucristo, su obra, que es el enviado, que es el Señor de todo el universo, que es el Mesías. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Pedro no está contando nada acerca de si te está yendo mal en la vida, Cornelio, lo que necesitas es venir al Señor, sino que ven que el Señor tiene un plan para sanarte. Pedro está expresando la historia del Evangelio, lo que significa verdaderamente el Evangelio, y es Cristo, su persona, su obra, lo que significa. Pedro está con poder hablando el Evangelio. Pero lo que Pedro no entiende tal vez en este momento es que por absurdo que parezca el Evangelio, por raro que parezca el Evangelio, el corazón de Cornelio estaba preparado. Dios había dado vida ya a Cornelio. Cornelio todavía no es salvo. Cornelio no es salvo porque sea un hombre que daba ofrendas. Cornelio no es un hombre salvo porque oraba. Aquí se nos muestra cuando Pedro da el testimonio de que Cornelio recibe al Señor y salvación cuando se le habla el Evangelio en el capítulo 11. Pedro dice, el Espíritu me envió para hablarle palabras para que él sea salvo. Porque aunque Cornelio era buena gente y aunque Cornelio era muy generoso y moralmente superior a muchos de nosotros, él no era salvo porque él necesitaba escuchar el Evangelio. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe y Cornelio no podía salvarse a sí mismo. Pero Cornelio oraba. ¿Qué será lo que oraba Cornelio? Un testimonio de un misionero que llegó a una tribu donde se encontró un hombre que era un líder religioso y cuando este líder religioso de su tribu indígena escucha el Evangelio, cree,
Pero él le dice, yo sabía que había un Dios. Yo sabía porque yo miraba al cielo y le hablaba a Dios. Yo sabía que había alguien como Jesucristo. Dios prepara el corazón de su pueblo porque el Señor ha pensado en Cornelio antes de la fundación del mundo. Cornelio todavía no había nacido de nuevo, pero su corazón estaba siendo regenerado por el Espíritu que le estaba dando vida. ¿Qué oraba Cornelio? Tal vez Cornelio decía, Señor, me falta algo. Yo sé que estás ahí, yo sé que tú eres el Dios eterno, no me voy a circuncidar ni voy a volverme judío, pero ¿qué es lo que le pedía, Señor? Por favor, muéstrame. Por favor, dame paz, porque seguro había una inquietud en él. Él veía que algo faltaba y esa oración fue respondida y el Señor le dice, tu oración fue respondida. ¿Y cuál fue la respuesta? El Evangelio. Pedro diciéndole el Evangelio. Y Pedro no vino a decirle, vos sos un bacán porque ofrendás bastante, vos ya tenés ganado el cielo, ¿no? Predica el Evangelio, el arrepentimiento a él y a los que están escuchando. Versículo 42. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas de Jesucristo, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Este evangelio está hablando de Jesús como juez. Este evangelio está hablando de la necesidad de ser perdonado de nuestros pecados. Cuando mi hija nació, yo estaba en el hospital y se me acercan unos evangélicos, por la Biblia me di cuenta, y me dicen, ¿quieren que oremos? Y yo le dije, pues sí, oremos. Entonces me agarran las manos y me dicen, cierren los ojos. Y empieza a hacer una oración y dice, Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y me dice, repita después de mí. Y yo estaba ahí pensando, este tipo piensa que si yo hago la oración, él se va a ir para la casa o para la iglesia todo feliz de que tuvo una conversión. El tipo no se molesta en explicar el evangelio. No se molesta ni siquiera. El tipo como que tiene afán. Si la persona ora y dice esas palabras, tal vez se convierte. Y el tipo seguro se va para su casa diciendo, mi amor, hoy tuve 10 conversiones. Y seguramente yo soy una de esas conversiones. Que siga orando por mí. Gracias a Dios. Y yo no me quedé con esa. Y yo le dije, yo le dije, y yo sé que fui chocante. Yo le dije, ¿en verdad vos crees que ya me convertí? Yo le dije, ¿en verdad vos crees que me acabé de convertir? Yo sé que fui chocante. El hombre está con ganas de salvar mi alma. Y yo le estoy diciendo, ¿en verdad vos crees que me salvé? ¿En verdad crees eso? Y no es por desanimarlo, porque él está con ganas de predicar el evangelio. Pero el evangelio no es hacer una oración. El evangelio es lograr, en el poder del Espíritu Santo, explicar la necesidad que tenemos de un Salvador, de que estamos muertos espiritualmente, de que somos pecadores, de que necesitamos un Redentor. Y Pedro lo está haciendo. Si usted quiere resumir el evangelio, vuelva y lea los sermones. Lea el sermón de Esteban. Lea el sermón de Pedro. Léase este, para que vean y entiendan y entendamos juntos la profundidad del evangelio que nos ha sido dado. Pero miren qué belleza, versículo 44. Mientras aún estaban hablando, el Espíritu Santo le interrumpe a Pedro. Lo digo en este sentido, pero maravilloso lo que está pasando. Mientras aún está hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ellos después de la predicación del Evangelio. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y entonces mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
El Espíritu Santo vino con poder, el Espíritu Santo sanó esa familia, el Espíritu Santo se manifestó en ellos. Hay varias cosas que podemos extraer de este pasaje como enseñanzas y aplicaciones para nosotros. La primera cosa que podemos ver es que el Señor prepara, el Señor ha escogido a los suyos y el Señor prepara el corazón de las personas que consideramos que son muy difíciles. Pero la idea más central para mí de este pasaje es que el mismo evangelio, escuchen esto, el mismo evangelio que puede traer vida a un muerto espiritual, es el mismo evangelio que obra sobre la iglesia y sobre mí para derrumbar en nuestras vidas nuestros prejuicios, para santificarnos y darnos crecimiento. En esta ocasión hubo vida, hubo sanidad, hubieron conversiones, pero la primera gran conversión fue la de Pedro. Fue Pedro quien fue tratado primero con el mismo evangelio. Fue Pedro que aún ya habiendo recibido el Espíritu Santo, siendo Pedro un hombre y un discípulo y apóstol del Señor, todavía tenía que convertirse de varias cosas. Él tuvo que entender que el evangelio también era para quien él tenía prejuicios. Iglesia, ¿usted tiene algún prejuicio contra alguien? Tú eres racista. Uno dice que no es racista porque no tiene esclavos en la casa. Uno dice que tal vez no es racista porque no anda pidiendo la ejecución de las personas que son diferentes a nosotros. Pero el Señor nos muestra a nosotros que no hace ninguna acepción, ni de raza, ni de las diferencias que nosotros tenemos como prejuicios. Prejuicios políticos, prejuicios sociales, prejuicios económicos. A veces somos racistas, en serio. Y decimos que no, pero nos molestan ciertas cosas. No sé si a ustedes les gustaría que alguno de sus hijos se casen con una persona absolutamente diferente, culturalmente, físicamente. Si te parece buena idea y si de alguna manera no te parece buena idea, tienes que reconocer de alguna manera que en nuestra pecaminosidad hay algo de racismo y prejuicios sobre las personas a quien Dios no hace ninguna acepción. El Señor es un Dios que nos llama a nosotros a no hacer acepción. En el libro de Santiago se nos dice que es muy común que entre alguien a la iglesia bien vestido, con ropa nueva, con un buen olor y que se nota que tiene modo y la gente lo trata bien, la gente lo trata de manera especial. Pero el Señor condena eso. El Señor condena que cuando alguien llega con su ropa que ya se la puso como 100,000 veces y que se nota que no tiene más, se nota que culturalmente y económicamente tiene pobreza, la gente le trata con cierto desprecio y no lo trata con la misma pompa. ¿A usted le ha pasado? El Señor condena eso y el Señor trata con su iglesia, primero, porque ya ahora no tenemos gentiles, pero hay personas que son muy diferentes a nosotros, políticamente hablando, económicamente hablando, culturalmente, y el Señor no hace ninguna excepción. El Señor primero trata con la iglesia y ese mismo poder que da vida derrumba nuestros prejuicios, derrumba y nos educa y nos reeduca, como le pasó a Pedro. Pedro apenas está aprendiendo y todavía se van a dar cuenta en el relato que Pedro todavía le falta un poquito y va a hacer algunas cosas bastante hipócritas por miedo y porque le cuesta, porque es algo que es un proceso que el Señor hace con su pueblo. Una segunda cosa que vemos es que nadie puede salvarse a sí mismo por ser generoso. Nadie puede salvarse por ser moralmente superior. Este Cornelio seguramente moralmente era un hombre más organizado, más piadoso, más disciplinado que muchos de nosotros con el Espíritu Santo que tenemos. Y aún así, él estaba muerto espiritualmente hasta que se le habló el Evangelio. Él estaba muerto espiritualmente hasta que la palabra
le fue dada, hasta que el Espíritu Santo le dio vida ahora de una manera diferente y tuvo un nuevo nacimiento. Nuestros estándares morales no es lo que define nuestra salvación. El Señor nos salva a nosotros para vivir en santidad, nos salva para obedecerle, pero nosotros tenemos paz para con Dios por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Dios prepara los corazones. Una tercera cosa que vemos aquí. Cuando prediques la palabra, no vayas con la idea de que esta persona es demasiado dura, porque si el Señor no prepara el corazón, de todas maneras va a ser inútil. Pero predica la palabra. Cuando el Señor llama a alguien, el Señor prepara a la gente. Esta mañana orábamos por Juliana y le decíamos al Señor, Señor, prepárala a ella. Una de las peticiones es porque ella pide denuedo, ella pide valentía, ella pide recursos de parte del Señor. Pero orábamos también diciendo, prepara la comunidad a donde ella va, prepara sus corazones, prepara que ella halle gracia y que se pueda entender el Evangelio cuando ella lo predica. El Señor prepara los corazones. Hace poco estaba viendo la serie de los escogidos y hay algo que me llamó la atención. Todos los discípulos estaban aterrorizados cuando el Señor los está mandando a evangelizar. Están aterrorizados y están viendo al maestro y están viendo que tienen autoridad, pero tienen terror y se anervian, se estresan, pelean entre ellos por el terror que les causa esto. Pero ¿qué pasó cuando regresan? Llenos de felicidad, llenos de alegría, con el Espíritu ardiendo dentro de sí, porque el Espíritu Santo les respaldó. Iglesia, a veces nos paralizamos por el temor. Nos paralizamos de hablar el Evangelio cuando tenemos oportunidad. Tenemos a un taxista que nos está haciendo la pregunta precisa. Y es el momento preciso para hablar, para tirar la palabra. Puede que ese taxista ya haya escuchado 10 veces. Y la tuya es la número 11 y esa es la buena. Puede que sea que él va a escuchar en la 11. Es tu oportunidad. El Señor prepara los corazones. Pero siempre que tengas oportunidad, habla el Evangelio. Habla el Evangelio. Da testimonio de Él. El Señor es el que prepara. Él va delante de nosotros y Él pelea por nosotros. No tengamos temor al momento de hablar la palabra. Tienen personas a quienes sueñan que el Señor se muestre. Oremos por ellos para que el Señor prepare el corazón. Es una obra que solamente puede hacer el Señor. El problema nunca es la palabra. El problema es la tierra. En la parábola del sembrador, la palabra no tiene ningún problema. La palabra es la semilla. El problema al final es la tierra. Y si el Señor prepara buena tierra, nuestras semillas van a dar fruto en su momento. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por esta palabra y a pedir que el Señor nos dé esa confianza de entender que nuestro Dios prepara el camino para que esta iglesia dé testimonio. Hay una bendición que el Señor dio a una de las iglesias en Apocalipsis y no me acuerdo cuál es, solo en este momento estoy recordando este pasaje. Y una de las bendiciones que da a esta iglesia les dice, yo abriré una puerta eficaz para la predicación, abriré una puerta eficaz. Usted no tiene ganas de que el Señor nos abra una puerta eficaz. Usted no tiene ganas de que algún día muy cercano esta iglesia vuelque toda su fuerza, todos sus recursos, tal vez en una apertura de una obra nueva. Ahora, ¿estamos haciendo o no estamos haciendo una obra nueva? Si en esta iglesia hay espacios en el que se están formando hombres y mujeres en el liderazgo, ese es el trabajo. Porque de nada nos sirve alquilar un local, llevar 50 sillas, si no tenemos a un hombre fiel, si no tenemos a una persona formada, preparada, fogueada, que pueda hacer frente a una obra. Estamos haciendo esa obra. Estamos formando a nuestros hombres y el Señor está levantando entre ustedes liderazgo. Pero qué bueno poder ver pronto que ya nuestros esfuerzos más grandes es porque tenemos un culto en otro lugar, porque tenemos que evangelizar, porque tenemos gente nueva, que el Señor nos dé una fuerza eficaz
Que el Señor prepare el camino, que el Señor prepare los corazones. Amén. Que el Señor cambie nuestros prejuicios, porque puede ser que el lugar a donde el Señor nos esté mandando no es el lugar que queremos. Puede ser que nos estamos soñando con una iglesia muy bonita, que estemos soñando con una nueva iglesia que sea como una tacita de plata, pero puede que el Señor nos esté mandando a ir al fango, ir a los lugares más difíciles, a los lugares donde la gente no va a aportar económicamente, pero es donde hay que ir a llevar el evangelio. En Buenos Aires hace muchos años, esto ya es una historia de hace más de 15 años, en Buenos Aires las iglesias bautistas de la zona norte de Buenos Aires fundaron una iglesia maravillosa en una zona que se llama Olivos, una zona donde queda la casa presidencial, una zona súper exclusiva. Construyeron una iglesia que eso parecía una taza de oro, una cosa hermosa, alfombrada, las sillas súper cómodas. Mandaron ahí a un predicador impresionante, de los mejorcitos que tenían por ahí. Sonido de primera, músicos de primera, porque querían con esa iniciativa poder impactar a la zona más pudiente y más importante de Buenos Aires. Querían impactar porque dijeron, oye, todas las iglesias bautistas de Buenos Aires están concentradas en los barrios pobres. ¿Por qué no tenemos una iglesia en el lugar más exclusivo? Hicieron toda una campaña para hacerla y para hacer una iglesia bien hermosa, con todas las de la ley, con un hombre que hablara bien, un hombre refinado y toda la cosa. Y la iglesia fue un éxito. La iglesia se llenó. Y la iglesia todavía existe. Y la iglesia tiene una buena asistencia. ¿Y sabe de quién se llenó? De puros vigilantes y de puras mucamas. Todos los vigilantes que trabajaban por ahí y las mujeres del servicio que trabajaban en esa zona se volvieron los miembros de esa iglesia. Les salió el tiro por la culata. Ellos querían ganar a todos los jefes y el Señor llamó en ese lugar a todas las paraguayas que trabajan en el servicio, a todas las bolivianas que vinieron a migrar y que trabajaban en la jardinería. Ellos fueron los que escucharon el evangelio y los que llenaron esa iglesia. Es una iglesia de paraguayos, de bolivianos, de extranjeros, con una tacita de oro que ahora no tienen cómo sostenerla a ellos, pero la palabra de Dios fue dada en ese lugar para ellos. Sin dudas, estaban los planes de Dios eso, pero fue una lección importante para los que estaban soñando con su marketing y con hacer algo más importante. Es Dios el que prepara el terreno, es Dios el que lo hace.